Hola, ¿qué tal? Les cuento, hoy vamos a hacer un directo con Sabrina de Vino en Bici, que la estoy justamente buscando para que venga a participar un ratito. Sí, así que bueno, hoy vamos a hablar un ratito. Hola, Sabri, estaba justamente diciendo, hoy vamos a hablar un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenas te va bien? tardes. Muy ¿Cómo bien, andas? excelente. Espera que me alejo un poquito del coso del teléfono, ¿viste? Que estoy Bueno, no, demasiado. hoy me puse los auriculares a ver si se me escucha mejor. Igual yo sé Ah, que vos está. me escuchás bien, ¿no? Pero, Yo te pero escucho después bien. queda un poco bajo. Tengo un ¿Viste? problemita con los altavoces de mi teléfono. Bueno, ¿qué Ah, tal todo? Acá bien, bien, todo estamos bien. nuevamente Aquí en un nuevo estamos nuevamente. episodio. Espera que vamos a aprovechar, vamos a... Ay, me olvidé hacer esto, porque después, si no, viene la gata, se me sube y anda caminando por encima mío mientras estamos en Bueno, pleno... el próximo Entonces, episodio la podés invitar. claro, evitemos a la gata. No, es que se pone muy medio, ¿viste? Así que Emma, por espero eso. que se escuche bien ahí que te estoy viendo que te conectaste. ¿Se escucha la Sí, bomba? ahí Vamos ahí, vamos ahí. se Genial, escucha bien, fantástico. fantástico. Ujú. Bueno, Antes de arrancar con San Martín de Valdeiglesias, ay, Dios mío, sí. antes de, contame, Sabri, vamos, hagamos un mini resumen. ¿Qué hace Sabrina? ¿Qué hace Sabrina? ¿De Tantas qué se cosas. trata esto? Sí, es verdad que el otro día arrancamos así, veníamos súper emocionadas y Sí, ni veníamos mencionamos re lo mío ni lo emocionadas. tuyo, fue así como... Sí. Sabrina es fundadora de Vino en Bici, es mi emprendimiento, ¿sí? Que un día divagando por ahí decidí unir dos de mis grandes pasiones, que es la bici y el vino, ¿sí? O sea, Obvio. hace muchos años que monto en bici, desde Buenos Aires, que nos hacíamos viajes para distintos lugares del país, a Uruguay también, bueno, estuvimos recorriendo muchas zonas. Y bueno, o sea, fue algo, es un deporte que la verdad que me llena el alma, o sea, me da mucha vida Sí. y bueno, y me hace que se me erizan los pelitos de la piel. Y desde que llegué a España, o sea, el vino siempre fue una gran curiosidad. En Argentina siempre tomaba vino blanco y rosado, pero desde que llegué a España empecé con el tinto. Obvio, como corresponde. Y empecé cada vez a interiorizarme más, a querer saber más. Y bueno, y así fue que me sumergí de lleno, estudié sommelier, bueno, soy sommelier. Y bueno, y a partir de ahí dije, ¿qué puedo hacer con estas grandes habilidades? Claro, ¿qué hacemos con algo ¿Qué hacemos con increíble esto? y una bici? Y bueno, o sea, dije, ¿por qué no? Vamos a unirlas y a diseñar rutas en mountain bike, en principio dentro de la Comunidad de Madrid, que es de donde estoy yo. Y de ahí, bueno, empezar a abrirme poco a poco a otras zonas vitícolas de España, ¿no? Así Ujú. que, bueno, así estoy. Empecé en pandemia, que fue, viste, cuando puse el motor en marcha, que Bien. nos tuvimos que encerrar en casa y dije, bueno, o sea, sentarse a trabajar y a sacar esto adelante. Muchas horas de elaboración, como el vino, Sí. y estuve fermentando ahí la idea, así que bueno, o sea, fue saliendo y arranqué, la primera ruta la hice el 20 de marzo del 2021, que fuimos a la Apenas salió la zona, pandemia. sí, bueno, todavía estábamos, pero sí, Sí, ya se podía salir por lo menos. ya se podía. Y aparte la gente, digamos, tenía muchas ansias de hacer actividades al aire libre, de no tener, o sea, de salir de la ciudad, ¿no? Que es de lo que se tratan estas rutas, de poder desconectar, de fusionarte con el entorno, de entender qué es lo que estás viendo y bueno, y de terminar la ruta conociendo un punto más, que hay también mucha gente que vive en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y no tienen idea de ciertos pueblitos que algunos son incluso están considerados como los más bellos, los más bonitos, los más bellos, Sí. le cambié el título, los más bonitos, los más bonitos de España. Entonces, hay ciertos parajes naturales y culturales que bueno, o sea, que por ahí paso con mi bici, que es donde tracé la ruta, donde seguí trazar la ruta. Obviamente todo esto lleva un trabajo de campo bastante
arduo. Y bueno, o sea, es ir haciendo la ruta con mucho mimo y personalizada dentro de lo que considero que, bueno, o sea, es un mundo por descubrir, ¿no? Y por intentar hacérselo descubrir a la gente, o sea, así con mi visión y con mis ojos y desde una perspectiva totalmente distinta a lo que puede ser Madrid para muchos, o sea, como capital, ¿no? O sea, que hay Claro. mucho, mucho por recorrer y un entorno natural por descubrir fascinante. Entonces, bueno, estas rutas discurren dentro de 4 subzonas, bueno, 4 zonas dentro de la Comunidad de Madrid que están dentro de la denominación de origen Vinos de Madrid, que se consideran subzonas. Y bueno, o sea, ya tengo 8 rutas validadas, ¿sí? Eh, y también estoy haciendo rutas de fines de semana y rutas extra large, que las llamo yo, fuera de la Comunidad de Madrid, también, o sea, relacionadas ¿Cuánto con es? ¿Cuánto es un extra large? extra large, en que en días, y fue un En, fin de semana, fin de largo. Un fin de o un fin largo o de un puente. largo, un puente, sí, correcto. De Ujú. hecho, la que estoy ya a punto de sacar es para la zona del Bierzo. Es para octubre, pero bueno, o sea, hay que hacer las cosas con tiempo. Para aprovechar el bueno, el puente del 12 de octubre, que es jueves, viernes, sábado y domingo. Así que en breve ya la colgaré y empezaré a contar más detalles. Así Bien, que es algo muy jugoso, muy, muy lindo que bien. estoy programando. Así que bueno, las rutas eh, suelen ser circulares, ¿sí? O sea, empezamos en un punto y terminamos en el mismo punto. O sea, la gente, bueno, nos trasladamos hasta ahí, dependiendo cómo se organiza el grupo, o vamos de una manera, o sea, compartiendo vehículo, o cada uno por su cuenta, según desde los puntos donde vayan Claro. llegando, o podemos salir todos desde Madrid y con una furgo, digamos, ir en grupo y ya llevando las bicis en la furgo y todo, o sea, entonces, bueno, la ruta es circular, como te comentaba, y vamos parando por distintos puntos naturales que, bueno, o sea, el natural, digamos, es toda la ruta, lo que sí voy destacando ciertos puntos y a nivel arquitectónico también, o sea, por eso el colaborar contigo para que vayas aportando de una manera amena y divertida ciertas connotaciones, misterios y datos históricos que la verdad que son súper interesantes y que son desconocidos, porque en definitiva nadie se pone a pensar, uy, ¿qué habrá detrás de este castillo? O Claro. ¿quién habrá ¿Qué, estado acá en la torre mirando por la ventana? ¿qué es eso que se ve allá? Y yo le veo pinta de, ¿viste? Claro, porque vas con la bici y vas mirando y decís, ay, ¿sabes qué? No sé, yo le veo pinta de castillo, no sé muy bien si eso no, ¿viste? Claro, bueno, por eso. Entonces, es detenernos en esos puntos y, bueno, enseñarle a la gente qué pasó, ¿no? Ujú. De qué se trata un poquito. Y después relacionar todo eso y todo el entorno, bueno, o sea, digamos, relacionar en cuanto a entender también cuando terminamos la ruta y visitamos la bodega, entender qué estamos bebiendo, ¿no? O sea, al haber visitado el entorno, los viñedos, que o sea, atravesamos ciertos mosaicos agrícolas muy bonitos y entre ellos vemos viñedos. Entonces, que claro, mucha gente dice viñedos en Madrid, pero ¿esto qué es? O sea, Sí, yo quiero verlo fuera de lo que es lo típico Ribera de Duero y Rioja, que son las 2 zonas como más, ¿no? O sea, a nivel conocida, producción y nombrada. conocidas. Madrid tiene vino y tiene muy buen vino, entonces, bueno, ahí es donde yo los quiero llevar. Descubrir esas bodegas familiares, centenarias, que fueron recuperando en esta zona, por ejemplo, en la zona de San Martín de Valdeiglesias, que es una zona como un poco desconocida, ¿no? O sea, son viñedos muy antiguos, de hecho es una de las zonas del mundo más antiguas en cuanto a viñedos. Eh, y bueno, o sea, esa recuperación de viñedos generó, digamos, que esta zona geográfica fuera tomando otra vez Un un poquito más de renombre y color. importancia. Así Bien. que eso Espérame es, dos más o menos. segunditos. Contame. Espera, antes de que me olvide. Mister,
¿Para quiénes son estas rutas? Para persona normal, común y corriente que está todo el día sentada en el coso, en el ordenador y quiere salir al Yo fin creo de... que persona normal ya no existe en esta vida. No, pero, bueno, pero ponele, no sé, No, tiene una bici común y está corriente. orientada a, están orientadas a gente que se mueve, que hace actividad física, que le gusta el deporte, que le gusta salir con la bici, que tiene dominio sobre la bici, porque lo suyo no es ir con rueditas atrás. Y es en principio para, bueno, o sea, es para mayores de 18 años. A esto me refiero que, bueno, no están diseñadas para menores porque, bueno, o sea, cruzamos por algunos puntos. Siempre lo suyo es evitar las rutas, las carreteras, pero bueno, siempre hay puntos concretos que tenemos Ahí. que cruzarlas, atravesarlas para poder ir de los Ujú. pueblitos al campo, digamos. Y bueno, y son rutas divertidas, digamos, que tienen distintos desniveles, ¿no? O sea, que tienen bajadas, subidas, que lo suyo es hacer deporte, no es un paseo entre viñedos o un paseo de 1 hora, 20 minutos, no, o sea, vamos a hacer deporte, vamos a hacer una ruta en bici, con lo que eso conlleva y con todas las connotaciones Ujú. de aportes, ¿no? De ir descubriendo la zona a nivel natural y cultural patrimonial y poder terminar acercando la cultura del vino de Madrid, bueno, del vino en general, pero bueno, en esta zona del vino de Madrid, a los bikers, ¿no? O sea, y que entiendan, Bien. sí, todo el valor del lugar. Estamos en el horno porque mi bici es urbana, común y corriente. Por poco tiene Bueno, rueditas atrás. podemos organizar y Pero alquilar por una poco bici. voy con las rueditas atrás, ¿viste? No sé ni siquiera pasar Sí, cambio. a ver, es lo que te digo, o sea, la mayor cantidad de gente, por lo menos los que participaron hasta ahora, vinieron con sus bicis. De hecho, durante y después de la pandemia, Mm, como que fue un movimiento, un un auge, ¿no? boom. El tema de la bici, todo el mundo Sí. se compró una bici. Eh, y bueno, o sea, sí, digamos, tiene que ser una bici con cambios, que si tiene suspensión, mejor, pero bueno, que también se podría hacer sin ella. Pero sí, tiene que tener cambios, tiene que estar en buenas condiciones mecánicas Ujú. para evitar imprevistos dentro de lo posible. Y bueno, sí, hay lugares que son un poco más estrechos, que hay alguna que otra rama, alguna que otra piedra. Bueno, son rutas en medio de la Agreste, naturaleza agrestes, obvio. sí. Entonces, son rutas no masificadas, poco turísticas. Entonces, bueno, ya vamos pasando por lugares, pero siempre adaptándonos al ritmo del más lento y con todas las indicaciones adecuadas para hacer la ruta de la mejor manera posible. Así que sí, o sea, es tener un estado físico de aguantarse una ruta de 20 kilómetros. Las Claro. rutas son de entre 20 a 44 kilómetros, por ejemplo, con distintas connotaciones, ¿no? Que puedes hacer una ruta de 40 kilómetros llana, o sea, no es que necesariamente tengas que tener... Pero es un desafío, también es un desafío porque hay mucha gente que dice, mira, yo 20 kilómetros me hago, pero 40 no sé. Sin embargo, hay bikers que he tenido en distintas rutas que me dijeron, por ejemplo, una chica que hizo 32 kilómetros que me dijo, la verdad que estuvo muchísimo mejor de lo que yo esperaba. O sea, que ella se sintió mucho mejor de lo que pensaba Claro. porque dijo, uy, 32 kilómetros, no sé yo, y la verdad que lo hizo genial. Así que también es eso, ¿no? O sea, el ponérselo como un reto. Armar Tal, una especie como de desafío, mezclando vino con bici. Bien, exacto, exacto. buenísimo. Pregunta de millón. Ahí, Llego, hago todo el recorrido que yo sé con la bici, pim pam pum, llego a la bodega, o a la viña, o al viñedo, lo que sea, ¿sí? Degustación de vinos incluida. correcto. Sí, 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 O sea vamos, que, hacemos una bueno, visita, sí, hacemos una visita por la bodega. Hay algunas bodegas que tienen la parte de elaboración y producción del vino en una zona y en los viñedos en otra, y hacemos una fusión, ¿sí? De primero la visita, entender cómo ellos elaboran el vino, aparte cada enólogo es como, ¿viste? Tiene su su, receta su mágica, receta, su obvio, librito, y su está librito. buenísimo porque aprendes muchísimas cosas, ¿no? De cada uno le pone un condimento distinto. Eh, y si bien puedes ver bodegas dentro de la misma zona, cada uno tiene su metodología distinta. Entonces,
el poder entender cómo lo hacen, qué características tiene el vino o tiene que tener para que, bueno, o sea, cuando salga al mercado sea un producto realmente de calidad. Claro, de calidad, de buena calidad y que cumpla todos los cánones de la denominación de origen, sino, y de Claro, calidad de origen exacto, también, ¿no? Ujú. exacto, exacto. Bueno, de hecho la denominación de origen es una garantía, ¿no? Que te avala todo ese proceso. Eh, y sí, al terminar la visita, la bodega, vamos, dependiendo, o sea, dependiendo cuál sea y en dónde estemos, qué rutas estemos haciendo, porque muchas veces los viñedos están pegados a la bodega, otras veces no. O podemos hacer directamente o sea, finalizar la ruta en el viñedo y hacer toda la charla y cata en el viñedo. Entonces, bueno, hay distintas Claro, propuestas y también hay flexibilidad por si alguien viene en grupo y me dice, Sabri, a mí me encantaría hacer esto. Bueno, buscamos la manera. Entonces, pero bueno, en principio sí, o sea, es la visita con la cata y un maridaje incluido. O sea, para poder bien, ir bebiendo una copita de vino, catándola y acompañada de algo sólido, de un producto local, de la gastronomía local. para no Después, volver haciendo heces. para... Para no No, no, volver no. así, tuk, tuk, tuk. No, no, no. No, esto es una cata, a ver, o sea, no es que Claro, no, obvio, no, no, no. no es que tampoco nos va a comer de botellas, ¿viste? No. No, no, y después de eso, o sea, lo suyo es terminar, digamos, degustando la gastronomía local, yendo a un restaurante Ujú, y, bueno, y también probando productos de la zona para, aparte terminamos siempre la ruta, se termina con hambre, o sea, después de haber hecho deporte, se termina con hambre y eso hay que llenarlo. bien. La página es Ah, vinoenbici.com. correcto, sí, sí, Bien, con Y. estoy terminando de, están Ah, sí. a Aclarado que es medias. vinoenbici.com, pero con Y No, a ver, termina. no, la No con la página es I Vino en baja. Bici, normal, vinoenbici.com. Lo que pasa que en Instagram sí que es con Y, la última I, Ah, porque no estaba bien. disponible Vino en Bici. Ah, está, Entonces, ok. pero bueno, es como vino bicycle, o sea, en inglés. Ujú, Así bien, que sí. me parece. Buenísimo. Ahora sí. Listo. Muy bien. Aclaradas las dudas de cómo uno va, viene y qué hace en el camino. Claro, Bueno, porque y la verdad es que uno esto, sí, de es vino, verdad, es verdad. vino, bici de qué tipo, viste, no sé, qué sé yo, es paseo por el campo nada más, puedo ir con la bici normal, bici de carrera, bici de qué tipo, Mm, obviamente sí, surgen dudas. es con mountain bike, Ujú. con mountain bike. Bien, Ahora está muy de moda la gravel. La gravel es como un híbrido, es una mezcla, ¿no? O sea, que se adapta chino física. básico. Bueno, no pasa Así nada, no que, pasa nada. Que con gravel se podría hacer, de hecho vino uno de los chicos en unas rutas, vino con una gravel y se hizo perfectamente. Mm, ujú. Así que también están limitadas las gravel a mis rutas. Lo único, con bici de carretera ya no. La bici de carretera no está, no es una bici adecuada para este tipo de terrenos. Así que bueno. Y hablando, ¿no? O sea, de todo un poco que surgió esta idea de poder colaborar con vos. O sea, Silvina de Viajes Egeria, medievalista, que todo el mundo me dice, Es, ¿media qué? O sea, es el diario de Geria. el diario, ¿yo qué dije? El viaje de Geria. Ah, No, son cualquiera. el No, diario de porque Geria. claro, me mezclé los conceptos. El Claro. diario de Geria, porque esto es un viaje al pasado con una bici del presente. Entonces, Ujú, estas charlas sí. culturales que salieron espontáneamente. Así que la idea era, bueno, o Mezclar un sea, poco de mezclar un historia. poco, sí, 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 para que, bueno, o sea, también vayamos descubriendo ciertos aspectos que son interesantes Ujú. y que no son fáciles de encontrar, porque ¿dónde encontrás una medievalista? O sea, una crack como vos. No, no hay ¿De dónde muchos salís? medievalistas Contame, dando vueltas de que dónde sale? ¿De dónde trabajando, sale Silvina? trabajando en turismo. Bueno, soy, como se notó, soy de Argentina, por si no se notó, pero no, vivo en Madrid Salud. y, ay, sí, yo lo tengo acá. El mío es de metal, el mío es,
ponete, Está buenísimo, te digo, es genial porque es re bien, está muy bien, mi mate es increíble. Y bueno, vivo en Madrid y bueno, y en realidad mi proyecto es justamente eso, es turismo, o sea, no es turismo en realidad, sino que son viajes orientados a la parte histórica y cultural. Mm. Bueno, en realidad es de los lugares que yo en algún momento conocí o recorrí, porque la realidad es que no te puedo organizar un viaje histórico de un lugar que no conozco, lógicamente, porque hay muchísima, o sea, lo podría organizar y tendría que investigar un montonazo por internet, pero la realidad es que prefiero toda la vida ir a mirar el lugar y conocerlo y saber perfectamente qué sucedió y dónde, porque en realidad no, a mí me interesa mucho la historia desde el punto de vista de movimientos socioculturales. ujú, Mm. Obviamente, la Iglesia Católica y todo lo que es hay mucho. el avance musulmán acá en España fue importantísimo en la historia de la península y también en el caso de Portugal, de Italia y qué sé yo. Pero en realidad mi fuerte es, o sea, a mí lo que más me interesa es eso, los movimientos socioculturales y cómo fueron afectando cada región y cada país. Y Ah, entonces súper soy interesante, porque la lo típica que encarás investiga todo. con otra visión, con una Claro, perspectiva, bueno, para mí mucho más enriquecedora que solamente claro. pararnos como una guía de turismo, pararnos, Puede sí, ser. estamos frente Esto a la Catedral de tiene Mallorca fachada y gótica. Listo, ya está. Yo te digo, tiene fachada gótica. Punto, ya está, ¿no? Bueno, hay otras cosas aparte. claro, Hay todo un movimiento. El gótico no solamente es un estilo arquitectónico, es un movimiento sociocultural y económico que sucedió en Europa entre más o menos fines del siglo XII y XIII hasta más o menos el siglo XIV, en algunos sectores hasta el XV. Hay todo un movimiento socioeconómico sobre todo, ¿eh? Porque en esa época no se consideraban movimientos culturales, son en realidad movimientos socioeconómicos, todo se movía, principalmente. todo se Todo, movía por esto, ¿no? la realidad es así, o sea, no había mucha mosca, mucho dinero, pero sí la realidad es que No, pero bueno, todos el los poder movimientos que se de dieron fueron, ciertas... Mm, claro, por movimientos económicos, por sequías, por mm. pestes, por revoluciones, por batallas, o sea, todo va modificando el escenario social, político, económico y cultural de cada región. Todo es un constante, una constante evolución y una constante modificación todo el tiempo. Ahí dice Emma, el gótico es lo más. El gótico, yo soy fanática del románico igualmente, como Ah, como buena medievalista, el románico es lo mío, que el románico en realidad empieza, hay sectores que ya arranca a fines del siglo IX, X, ¿sí? Hasta el siglo XII, en algunos sectores hasta principios del XIII. Mm. y medievalista, o sea, que vos te El especializás medioevo. principalmente en el medioevo. O sea, Ujú, sí. fuera de esa época, No, no, fuera de esa época hay muchas cosas que me interesan. Por ejemplo, mi tesis de la universidad fue brujería en la Edad Media y consecuencias en la actualidad. qué Esa fue bueno. mi tesis de la universidad. Vamos a encender la luz, si no Los me aquelarres. voy, me voy oscureciendo de a poco, ¿viste? Bien, encendamos esto. Así que bueno, por eso, ¿no? Y bueno, y la idea justamente era, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, las distintas rutas, es en base a, obviamente, bueno, la Iglesia Católica tuvo muchísima influencia y es de lo que es arquitectura, Sí, lo se más conserva muy trascendental y... poco, claro, lo que bueno, pasa es que se conserva muy poco de arquitectura civil. ¿Mm? ¿Viste? De lo que es el medioevo, de la alta y baja Edad Media se conserva muy poca arquitectura civil, pero sí se conserva muchísima arquitectura religiosa, religiosa, claro. porque, siguieron utilizándose y se fueron, o sea, se siguieron utilizando y se fueron modificando y se fueron manteniendo durante los siglos. Obviamente, una casa o un molino normal, común y corriente del siglo XIII
lógicamente con los años la rueda del molino se fue cambiando, se fue destruyendo, ese molino se dejó de utilizar porque, no sé, por una sequía dejó de producirse suficiente cantidad de trigo o suficiente cantidad de, no sé, de maíz, y entonces obviamente se dejó de producir, se dejó de moler, por consiguiente ese molino pasó al desuso, pasó a tener otra Otra vida, función, claro. otra función, o si no, simplemente terminó en el abandono total. Hay muchísimos edificios de abandono total acá en España. Mm, ¿Viste? Hay muchísima cantidad de edificios de abandono total. Porque obviamente dejaron de tener su función o se empezó, no sé, por ejemplo, vos tenías una casa del siglo XVI, no existía el sistema de propiedades tampoco, no había en, los títulos de propiedad eran para la monarquía o para la realeza o la nobleza. La clase, la plebe, la gente común no tenía título de propiedad. Iba utilizando las propiedades y las casas y construyéndolas y armándolas de acuerdo a cómo se podía. Entonces quizás encontrabas, no sé, una casa en el medio del valle y vivías ahí quizás 15 años, pero un día se te cayó medio techo. Y bueno, es hora de abandonar esto. Claro, porque no existía la posibilidad económica de poder mantener de, esos lugares. Y también la gente iba moviéndose de acuerdo a las cosechas, de acuerdo al ganado, claro. ¿viste? Sí, era Se iba mucho una moviendo, historia agrícola. claro, la historia agrícola y también la historia de los primeros oficios. Por ejemplo, los Mm, herreros tenían muchísima movilidad, pero muchísima movilidad porque se iban trasladando de acuerdo a los trabajos que iban haciendo. Ujú. Los barberos, que fueron los primeros médicos de la clase normal, de la plebe, los barberos se iban trasladando con un carromato de un pueblo al otro, y bueno, en el medio te sacaban una muela, así como te afeitaban la barba. O sea, se hacía, no sí, era era como todo ahora muy, que muy tenían mucho nómada, más muy... movilidad. Ujú. mm. Sí, Sí, ¿viste? bueno, de hecho, hablando de eso, por ejemplo, en la época de que empezaron a replantarse los viñedos a través de la Orden del Císter, acá en San Martín de Valdeiglesias, que Mm. fue hacia el siglo XIII-XIV, ¿no? Que hablábamos el otro día. Sí, los viñedos Eh, empezaron en el siglo XIII en mm, Valdeiglesias. claro. Eh, que bueno, en esa época cobró tanta importancia que había sueldos que se pagaban con vino. Bueno, Sí, sueldos, impuestos. Entonces, mm, bueno, toda la familia vivía de sus viñedos, ¿no? Entonces, sí claro. que al final era súper importante. Y de hecho, bueno, nada, yo ya me fui de tema, sigo hablando nada, no, perdóname, seguí vos. No, incluso el monasterio de Valdeiglesias, sí, Sí. tenía todo un sector de viñedos muy... Uy, tengo una alarma que me dice apaga el ordenador ya, porque a Ah, las 19:30 me auto obligo a dejar de trabajar de lunes a jueves, bueno, porque si no ¿qué puedo seguir hora hasta es? Ah, cualquier hora. bueno, ya son y media. 19:30, sí. Que igual Bueno, ya, estamos nos ahí vemos como siempre. en el Sí. tiempo. Hoy nos vamos a alargar Y un bueno, poquito más, porque estas son píldoras de bueno, media hora, pero bueno, hoy surgió... ah, hoy nos fuimos por las ramas un poquito. Y bueno, y todo lo que era el monasterio de San Martín de Valdeiglesias, ¿sí? Santa María la Real. Ah, dicho sea de paso, Santa María la Real, que la vez pasada ¿te fijaste? me tomó el trabajo de averiguarlo, sí. ¿Por qué se llamaban así? Porque son focos de irradiación artística y cultural del siglo XII y XIII, principalmente aquí en España, que estaban, ¿cómo se llama? Organizados sí o sí por la Iglesia Católica y estaban encomendados a la Virgen María. Mm. Ok. Entonces, y generalmente eran edificios, bueno, obviamente románicos, porque son siglo XII y XIII, sí, pero se encomendaban principalmente a la Virgen María. Bueno, volviendo, se arma alrededor de Santa María la Real de Valdeiglesias. Ellos tienen mucha cantidad de viñedos a su alrededor o sea, mucha cantidad en esa época, tampoco estamos hablando de grandes Bueno, cantidades, cuando yo lógico, a tenía ver, o sea, muy tampoco poderoso, eran tenía 50 vacas. 8.000 Claro, monjes plantando todo el día, ¿no? O sea, claro, no, no. Más allá de pero, que cuando se arma un monasterio, alrededor siempre se arma un pueblo. correcto, sí. Lo más normal es que haya un pueblo, salvo en el caso, por ejemplo, no sé, monasterios, como es el caso de, no sé, de Montserrat, que el pueblo llegó después que el monasterio, ¿eh? Pero Ujú. y aparte está metido en el medio de una montaña en Sí, Cataluña. bastante inhóspito. Es bastante inhóspito para poder tener un pueblo alrededor.
Pero tiene su pueblito igual, ¿eh? Pueblo colgante Bueno. puede ser. Y bueno, y se arma todo un pueblo alrededor generalmente. En el caso de Valdeiglesias, terminan ahí también, durante el Renacimiento, termina viviendo ahí incluso Isabel la Católica, pero no en el castillo de Claro, bueno, Corazón, que está claro, cerca del bueno, monasterio de Valdeiglesias. ¿Por qué? cuando Porque en se... el monasterio se arma toda una vida alrededor del mm. monasterio, siempre. Y bueno, Mm. eso justamente cuando se instala la corte, es ahí cuando empieza a cobrar mucha más importancia la zona Claro. y el vino de la zona, que en ese momento la estrella de la corona era el Albillo Real, que era una uva blanca, y que era una uva que tenía mucho azúcar, que consecuentemente se hacían vinos con un alto nivel alcohólico, un alto grado alcohólico, y que para esa época el alcohol era muy bueno para la conservación, ¿no? Del producto. Obvio. Y bueno, la corte se vuelve o sea, un fan, el primer consumidor de este vino, y bueno, y es a partir de ahí que cobran mucha fama, ¿no? Entonces, eh, cobra mucha fama los vinos y las zonas. De hecho, es como que se dice que es una de las primeras denominaciones de origen de España, aunque parezca mentira. Lo que pasa es que, bueno, en su momento no estaba reconocida oficialmente, entonces es como Claro. que quedó ahí todo en el olvido. Pero bueno, o sea, los vinos de Madrid tienen su historia, su antigüedad y su fama. Así que, o sea, Sí, las gracias hay que dárselas en realidad a, ¿cómo se llama? A Álvaro de Luna. Este. mm, Y bueno, Álvaro de Luna en ese momento era un personaje muy, muy importante de la España de ese momento. Estamos hablando de 1400, cuando, mira, Isabel se va a vivir a Cosos, se va a vivir a Valdeiglesias, al Isa, castillo este de Coracera, se va a vivir en el 1468. Mm. ¿Por qué? Porque en realidad reside ahí un tiempo, no es que se va a vivir definitivamente. Reside ahí un tiempo hasta que es nombrada heredera de Castilla. Así que bueno, y cuando la nombran heredera de Castilla, en la jura de Guisando, ahí entonces ella obviamente se pasa a la corte de Castilla. mm, Pero, ¿qué está sonando acá? Vamos a apagar. Zoom. Ahí está, listo. Porque si no mi ordenador sigue trabajando por su lado. Bueno, y en realidad no se llamaba, está bien que alguien trabaje. que alguien haga algo de esto. El castillo de Coracera es un lugar emblemático en Sí, Valdeiglesias. por ahí paso también, por ahí paso con una de mis rutas, es que es preciosísimo, aparte se conserva muy bien. Sí. No, bueno, el monasterio no se conserva, está en ruinas pobres, pero el castillo, el pueblo de San Martín de Valdeiglesias se conserva súper bien. Sí, Sí. sí. Y el castillo Bueno, mm, está en muy buena, ¿cómo se llama? Está en muy buen estado, ahí muy está. buen estado. Sí. Sí, 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 sí. Sí, también se puede visitar el castillo de la Coracera. El Ujú. castillo de la Coracera. Este. Eh, y ¿qué más íbamos a decir? Y bueno, en ese momento el que era rey originalmente antes era Juan II, ¿sí? Que valida a este señor Álvaro de Luna para que pueda, obviamente, construir allí el castillo de Coracera. Sí, el castillo de la Coracera. Coracera. Ahí está. Que en realidad el nombre original es, espérame, que lo tengo por aquí anotado, sí, porque es una fe de ratas en realidad. El propietario era Juan Antonio Corcuera, pero como sale mal escrito en un folleto, pasa a tener el nombre de Coracera, pero en realidad es una fe de ratas el nombre. El nombre original era de coso, era Corcuera. Ah, mira, Corcuera. eso no. Ujú. En un folleto publicitario de los años 70. Ahí es donde existe esa fe de ratas. Bueno, Ajá. y aquí se viene a vivir justamente porque Enrique IV, que era el hermano de Isabel, era originalmente el heredero de la corona de Castilla, pero claro, tiene el problema de que no tiene hijos. Mm, Por consiguiente, al no tener hijos, no tiene heredero. claro. Entonces, ¿qué hace? Juan II, que es el padre de Enrique IV y de Isabel, nombra a Isabel reina de Castilla. Ujú. Y así es como llega Llega coso. a habitar el castillo, ¿no?
Claro, lo habita un tiempo hasta la jura de Guisando. Y ahí en 1468 se traslada a la corte de Castilla, que en ese momento se encontraba en Toledo. Claro. Así que bueno, el castillo, a nivel arquitectónico, el castillo está hecho en piedra berroqueña, que es una piedra Sí, es típicamente una piedra de esa zona. de la zona. Y se hizo en realidad como, ¿cómo se llama? Como fortaleza defensiva, pero no se utilizó nunca como fortaleza defensiva, sino que finalmente fue utilizado como coto de caza. Así que como fortaleza defensiva no se utilizó simplemente como, como coto de caza para justamente, bueno, era cobijo durante las jornadas de caza en la comarca que Mm, hacía en ese momento la realeza y la nobleza de Cosa, de Madrid, mm, en realidad en ese momento del reino de Castilla. claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y después dentro de Valdeiglesias tenés otras cosas, como por ejemplo tenés la iglesia de San Martín de Tours, que es Sí, una iglesia también renacentista, ¿sí? En realidad no tiene, eh, nunca no encontré nunca la fecha de construcción exacta de esta iglesia, pero sí empieza a aparecer en los anaqueles, como se llaman los anaqueles, empieza a aparecer en 1622, cuando los vecinos se enojan con, ¿cómo se llama? Con los perceptores del coso de la iglesia, porque los perceptores tomaban los diezmos, pero no mantenían el templo. Y el templo se estaba empezando a caer, y ellos tomaban los diezmos, bien, gracias, lo usaban bolsita, para comprar vino, ya está. lo usaban para otras cositas. Nadie preguntó nunca para qué, lo usaban para otras cositas. Y claro, los vecinos, ¿qué hacen? Se terminan enojando y se van a denunciarlo al Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla, esto lleva un juicio que dura 6 años, porque no era como ahora que tú te envío por email mi queja, listo, ya está, firmamos 3.200 vecinos. No. Vamos, llevamos una nota, está el Consejo de Castilla envía a los comisarios que se fijan si realmente los diezmos son o no son colectados, si los vecinos realmente daban sus diezmos, Mm, o si no los daban y estaban acusando a los perceptores para no tener que mantener el templo. Finalmente, el Consejo de Castilla falla a favor de los vecinos y se da cuenta que sí, de que es cierto, que los perceptores nunca, o sea, se guardaban el dinero y no mantenían el templo. Así que bueno, finalmente en 1628, después de 6 años de volver hasta Castilla, volver, decir, volver, escribir, volver, finalmente en 1628 se construye sobre las ruinas del anterior, porque ya estaba en un estado bastante decrépito, se construye sobre las ruinas del anterior esta nueva iglesia, que es la iglesia de San Martín de Tours, la nueva iglesia de San Martín de Tours, 1628, tampoco tan nueva. Pero bueno, lo interesante es que aquí se encuentra una talla de marfil de Nuestra Señora de la Estrella. Es de estilo gótico, pero lo interesante es que perteneció a Alfonso X, a Alfonso X el Sabio, que ujú. es uno de mis monarcas favoritos en España. Ah, sí. Así que lo interesante es eso, que tiene esta talla de marfil muy, muy linda que perteneció Santa a él. María de la Estrella, ¿eh? Nuestra Señora de la Estrella. Nuestra Señora de la Estrella. Mira vos. Ujú. Es una talla en marfil, así que no hay, las tallas en marfil no son muy grandes, ¿sí? Y bueno, se encuentra en esta iglesia, en San Martín de Tours, ¿sí? Y bueno, y la pila bautismal y la talla de la Virgen de la Nueva, esas sí son románicas. La talla Mm. de la Virgen de la Nueva es la que se encontraba en su momento en la ermita que quedó bajo el Que agua. quedó sepultada. Sí, de esto estamos hablando del pantano de San Juan, que está en Ujú. las inmediaciones de San Martín de Valdeiglesias, que es como la playa de Madrid, digamos, tiene 14 kilómetros de playa y es el único pantano, es el único embalse donde podemos bañarnos, donde está permitido sumergirte en el agua, ¿no? Y hacer actividades acuáticas. Y cuando se hizo el embalse, digamos, quedaron sepultados dos elementos arquitectónicos, uno que fue un puente medieval de 8 ojos, bueno, de Mm. 8, ¿no? O sea, ¿Arcos?
arcos que se usaba para cruzar el río de un estrecho al otro. Y la ermita de la Virgen de la Nueva, que también quedó, que se puede ver cuando el agua está, digamos, muy a Claro, bajo cuando es nivel. sequía. Exacto. Ujú. Y igualmente la ermita la volvieron a construir en las inmediaciones, ¿no? O Sí, sea, sí. porque bueno, tiene sus seguidores y sus fieles que hacen peregrinaciones también. Claro, en 1956 se inundó el coso, el pantano. El pantano. Así que ahí, bueno, se construyó la ermita nueva de la Virgen de la Nueva, valga la redundancia, la ermita nueva de la Virgen de la Nueva, sí, que bueno, que está sustituyendo a esta otra ermita del siglo XIII. Mm. Ujú. Este, la celebración a esa ermita en particular lleva más de 500 años, desde 1499 que se hacen peregrinaciones Ah, mira. a la ermita de la Nueva, que bueno, ahora se hacen a esta otra ermita. Sí. Bien. Llevan más de 500 años peregrinando, o sea, es una procesión en romería del lunes posterior a Pascua. Ujú. Así que va a ser esto el eh, lunes 10 de abril, sería este año. Ok. Porque Bueno, la Pascua cae 6 7 8, sí, 6-7 el fin de semana de el 7 fin de semana del 8 9 7. 10, ¿no? Por ahí. El 7 es viernes, que son las procesiones porque tengo unos pasajeros que van a Zaragoza a las procesiones de Viernes Santo. Y eso es Sí, 7. sí, sí, por eso, ese fin de... Bueno, yo hago las peregrinaciones, el que quiera unirse a las peregrinaciones en bici, pasar por el pantano, ver la presa y todo el entorno, aparte es una zona llena de pinares, enebros, plantas aromáticas. La verdad que ahí se respira vida, es increíble, es preciosísimo. ¿A qué hora está saliendo para San Martín el viernes 7? El viernes 7, me tengo que acordar, viernes 7. No, bueno, el viernes 7, no, a ver, mis Como aquí más rutas, o menos largas las rutas, esa es las otra rutas pregunta que salen, me tengo sí, que sí, hacer. sí, ya. Las rutas, dependiendo la temporada de verano o invierno, pero bueno, aproximadamente a las 9 de la mañana. O sea, entre las 9 y las 10 de la mañana salimos del punto de encuentro. Bien, Porque al final las rutas son de 2 a 3 horas, también dependiendo del ritmo del grupo. Siempre es ir con margen para poder, viste, hacerlo con tranquilidad, poder pararte a sacar una foto si quisieras o a oler una claro, planta. Bueno, o sea, no es esto, son rutas que en cámara lenta, ¿no? Que es para poder eh, apreciar el entorno y ver dónde estás. O sea, entonces, claro, sí, para poder saborear, digamos, claro, hacerlos con punto a calma y punto. disfrutando, no, Sí, 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 sí. Así no ir que, saltando. claro. Entonces, bueno, de hecho, una vez, por ejemplo, éramos 8 personas y una ruta pensada como muy larga, hacerla en 2 horas porque eran 17 kilómetros, de hecho. Al final se nos hicieron 3 horas de ruta porque, bueno, viste, la gente también se pone a hablar, conecta, o sea, surgen, Obvio. surgen conversaciones y cosas durante la ruta que la verdad que se hace súper interesante. Y la gente, bueno, va aportando sus cositas, ¿no? A medida que vamos avanzando. Y bueno, si nos hicieron 3 horas, llegamos a la bodega al límite, porque bueno, el único horario que tenemos es la bodega, ¿no? Que nos están esperando con los brazos Claro. abiertos y con los vinos destapados bueno, o sea, terminar con ese, con ese horario. Pero las rutas son entre las 9 y 10 de la mañana y terminamos a las 2 3 de la tarde. O sea, con la visita a la bodega. Es la ruta en Claro. bici más la visita a la bodega. Ujú. Entonces, bueno, sería media jornada, mediodía. Claro. Y de ahí ir a comer, según lo que esté planteado. O sea, quien se quiera unir a la comida se une. Y si no, bueno, de vuelta a casita. Y comer siempre lleva su tiempo, te Claro, digo. sí, sí, sí. Así que ya es disfrutar la zona en su totalidad. Me Ya que, parece. ya que Sí, te eso me había tomás, olvidado. Claro, eso me había olvidado de preguntar, ¿viste? Por eso.
Sí, sí, sí. Y bueno, es un poco salir, ¿no? De la ciudad, desconectar, resetear el chip y conocer gente afín, porque bueno, hay mucha gente que dice, la verdad que yo justo este fin de estoy sola o solo y no sé qué hacer, tengo bici o me encanta la bici. Y bueno, o sea, esto es también para ahorrarte tiempo, yo te organizo la salida. Eh, y bueno, es hacer algo diferente, salir de la rutina, ¿no? O sea, Ujú. y bueno, y desconectar completamente con tu mundo, o sea, por un rato, por unas horas. Entregarte a mí, que se entreguen a mí, y bueno, yo te llevo de la mano de la bici. Así que bueno, o sea, Buenísimo. esa es la propuesta. Bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y pasás por las ermitas, ¿pasás solamente por la ermita de Sí, la Virgen de la Nueva o pasan por varias ermitas? Porque hay varias, por eso te pregunto. Está la de ese Homo, está la del Rosario, por eso sí. pregunto. Eh, Pasamos principalmente por la de Santa María de la Nueva, Ujú. la que está bajo el agua y la que está fuera de ella. Y sí, y al salir de una de las bodegas, o sea, también tenemos una de las ermitas, porque son siete dentro de San Martín de Sí. Valdeiglesias. Y también pasamos por el pueblito, por la iglesia de San Martín, la iglesia principal de San Martín de Tours, Ujú, la iglesia del obispo, o la la de San Martín de la Tours. San Martín de Tours, Ah, la San la Martín San de Tours. Martín. Que desde ahí también hay unas vistas preciosas. Y bueno, la idea es un poco que conozcan el pueblito y todo su entorno. Y después Bien. catemos un vino, eh, un vino, bueno, de la zona, entendiendo qué es lo que estamos bebiendo. Mm, Sí, me así, parece. Sí, pero para eso nos estamos llevando la sommelier, porque claro. la gente de a pie como uno, ¿viste? ¿No? Sí, Eh, bueno, sí, cuando tengas una bici de sí, montaña, en realidad te tenemos una. unís. O sea, yo Bueno, cuando tengo la mía tengas de o paseo, cuando ¿viste? Yo o tengo la armamos mía un de grupo. paseo normal, común y corriente, ¿sí? Y después está la de Miguel, que es mi pareja, que él sí tiene una bici de mountain bike como se debe y qué sé yo, y qué sé cuánto. ¿Viste? Que la usé un par de veces, pero pasar cambios, No es lo tuyo. cero alas. Bueno, habría que hacer Así un que par bueno, de reuniones hay que hacer, previas claro, hay que hacer un par de clases de para que clases se aprenda sí, cómo de pasar un clases cambio. de técnica de Sí. mountain bike. Bueno, lo podemos hacer perfectamente. De hecho, lo había empezado en su momento, pero bueno, al final lo dejé ahí postergado. Pero es una de las ideas también hacer sesiones Sí, eso te iba a de decir, porque claro, para los que no sabemos, está bueno justamente eso, aprender para poder sí, sumarnos a este tipo de cosas. para tener más independencia con la bici, para tener más confianza. Sí, sí, sí. Sí, está dentro de, bueno, está pensado, está. Me parece, para la gente a pie como yo. Sí, 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 sí. Sí, para los que tengan ganas de saber más y de, bueno, de querer salir con la bici, o sea, Ujú, es un plus de autonomía. Así que claro que sí. me parece. Escuchame una cosa, vamos ya 50 y Vamos minutos, ¿sí? cerrando, Bueno, que ya por nos eso, así pasamos. que te hago un resumen. Excursiones en bici, ¿sí? Sí, A son viñedos, viñas, o sea, es excursiones la bici enocicloturísticas que definen en la ya cicloturismo. Muy bien. los tres temas, la parte de enoturismo, la parte de ciclismo y la parte de turística en cuanto a visitar lugarcitos eh, Ujú, inéditos, buenísimo. desconocidos. Bien. Nombre de la página. Vinoenbici.com. Bien, ok, fantástico. Nombre del Instagram, Esto porque es diferente. parece una sesión de preguntas y respuestas. Sí, esto Correctas y parece respuestas feliz correctas. domingo, claro, feliz domingo para la juventud de Argentina, parece, pero no importa. Nombre de Instagram, vino en bici con Y al final. Vino en bici. Bien, buenísimo. ¿Son las únicas redes sociales o tenemos otras? Sí, bueno, estoy en LinkedIn, como vino en bici también, o como Sabrina Palena, digamos que. Y bueno, Facebook.
Facebook que va ligada a Instagram, A la ¿vale? Instagram. Sí, Bien, fantástico. Y bueno, y organizás rutas por distintos sectores de Madrid, de la Comunidad de Madrid, no de la Ciudad de Madrid, sino de la Comunidad de Madrid, uniendo la bici con el vino. correcto. Donde haya un viñedo, ahí se puede organizar Sí, una ruta. descubriendo, exacto. Ujú. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Bien, fantástico, con posibilidades también de, por ejemplo, no sé, nos juntamos con amigos y queremos decir, ay, podríamos hacer, no sé, la Ribera del Duero, ahí charlamos y se puede organizar a medida también. Lo vemos, sí, 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 pero bueno, Ujú. por el momento me enfoco dentro de la En la Comunidad de comunidad. Madrid, sí, Bien. próximamente en la zona del Bierzo, Castilla y León, y Ujú. voy a ir también para el lado de Albacete, que arrancando la ruta desde Salobre, que es un pueblito, otro pueblito Otro, pequeñito perdido por otro ahí. para la próxima vuelta, para otra vuelta. Sí, 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 o sea, hay muchas Ujú. rutas, hay muchas zonas, o sea, es infinito. Pero bueno, lo suyo es especializarme en una zona concreta, que es la que conozco, como vos bien decías también, y bueno, de ahí ir extendiéndome, Claro, porque la idea es ampliando mi justamente. reino. Claro, ir ampliando un poquito. Claro, lo que pasa es que era lo que el otro día, viste, Mm, en uno de los newsletters yo estaba poniendo, todo muy bien, pero no puedo organizar un viaje a Camboya, no conozco Camboya. Por consiguiente, en mi caso, por ejemplo, yo organizo rutas históricas a lugares que yo conozco. Si no, es como sí, que a ver, como me poder podés siento, organizar, porque bueno, al sí, final vos tenés experiencia, mm, digamos, sabes cómo moverte, tenés una cantidad de herramientas y habilidades que podés volcar en una asesoría de viaje, ¿no? También. sí, pero la realidad también es que uno obviamente prefiere, por un tema de que en mi caso, por un tema de que obviamente cuando yo conozco un lugar, hago todo el recorrido histórico y Claro, todo lo que hay alrededor, entonces obviamente tomo muchísimos apuntes, muchísimas fotos. En mi caso, por ejemplo, sí, yo necesito conocer el lugar. Porque si no es simplemente los días imperdibles de claro, que después llegas allá y no era tan histórico como pensabas, que me sucedió, no, no, me sucedió en Mérida. Resulta que vamos a Mérida, ok, fantástico, buscando la ruta romana de Mérida y buscando también la ruta renacentista, porque Mérida, aparte de ser parte del Imperio Romano en su momento, después, durante la época renacentista, tiene muchísima información. Y entonces llegamos al Circo Romano. Y caminamos para llegar al circo romano hasta la otra punta de Mérida. Y resulta que, no sé qué pasó, que quedaban tres piedras. Ok. ya quedaban, no, era el predio pelado, digo, Era, no, no, era un campo de fútbol ahora el que. resto increíble, claro, el resto increíble, pero el circo romano es como que, o sea, bueno, está todavía en coso, ¿viste? Está todavía en trabajos de arqueología, entonces obviamente posiblemente a futuro esté muy bien, ¿viste? Pero el día que fui, no había nada. Digo, qué Sí, bajón. bueno, lo mismo me pasa a mí con el tema de las rutas, de trazar y diseñar las rutas. O sea, que una cosa es trazarla en el programa, en la plataforma del mapa, Claro, en la compu, en el ordenador, y otra cosa es hacer ese recorrido, en la volverlo vista, real en la bici, que decís, claro, esto no era como en el mapa, como yo me lo pensaba. Entonces, claro. bueno, o sea, es por eso, ese trabajo, la verdad que es súper importante y es una dedicación de tiempo, bueno, o sea, increíble, que es lo que le ahorramos después a nuestros, ¿no? O sea, bueno, Claro. bikers en mis casos y, bueno, y en los tuyos, Caminantes culturalmente caminantes culturales inquietos. en el tuyo. Entonces, bueno, Claro, ese trabajo previo y aparte que, bueno, vos vas con toda una información que después la trasladás y es ofrecer ese destino o esa zona de la mejor manera y enseñando lo que, sí, por donde uno pasó previamente, ¿no? O sea, con conocimiento de claro. causa. Que si hay Claro. una rama, decir, mira que te vas a encontrar con una rama, o esto tenés un desnivel en su vida, que bueno, o sea, vas a necesitar un tanque de oxígeno para poder. Claro. Después de eso, el pulmotor te espera arriba.
Y sí, o sea, tener ese conocimiento, la verdad que, o sea, es tu experiencia, ¿no? Es al final lo que terminas brindando y es nuestro trabajo. O sea, es Claro, lo que en nos gusta realidad hacer y lo que ofrecemos. Entonces, es eso, la mm, experiencia viajera y el haber investigado, el haber visto, el haber visitado, todas esas cosas suman, ¿viste? totalmente, totalmente. Es verdad. Ujú. Sí, Así así que que bueno, bueno. Bueno, bien. Linda, cerramos por hoy. Charla, entonces, Seguimos sí, la seguimos el semana viernes que que viene viene. con otra charla más Otra sobre charla. las rutas, ¿ok? Dale, buenísimo. Bien, Listo. buenísimo. Muchísimas gracias a todos por haberse Gracias a los que unido estuvieron. y nos vemos. Vale, muchas Dale, gracias, nos vemos Silvi. en la próxima. Besote. Chao, chau. Chau, chi.